¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de Humberto Dionisio Maschio, uno de los mejores jugadores de la selección argentina de los años 50, un jugador que hizo historia en el equipo de Los Ángeles Carasucias, gran campeón de la Copa Sudamericana, hoy Copa América, de 1957 en Lima, y también gran estandarte del Racing de José, campeón de la Argentina, de América y del mundo en la década del 60. Un jugador que merecía un video, un técnico también, porque fue un técnico exitoso en cierta forma, que también merecía un video. Y hay que decir que lamentablemente Maschio falleció el 20 de agosto pasado, el 20 de agosto de 2024. Vamos a comenzar diciendo que Maschio nació el 10 de febrero de 1933 en un hogar que venía de muchos problemas, muchísimos problemas, porque 7 meses antes de su nacimiento habían asesinado a su tío, al hermano de la madre, llamado Dionisio, por eso justamente le pusieron ese segundo nombre, en una circunstancia no muy conocida, fue un tema policial, y además justamente no mucho tiempo antes había fallecido un tío paterno también, que había dejado el padre, si el hermano del padre lo había dejado a cargo de dos hermanas, o sea, dos tías más, de Maschio, que vinieron en un barco a la Argentina, el Princesa Mafalda, que naufragó. Allí falleció el otro tío, las tías se salvaron, pero realmente, como ven, bastantes tragedias en la familia. Y otra cosa rara que pasaba era que la madre, seguramente con bastantes temores por todo esto que vivieron, siempre le decía que mantuviera prácticamente una calvicie, es decir, muy poco pelo, entonces por eso se lo llamaba bocha. Es decir, ella le decía que tuviera poco pelo porque así ella pensaba que iba a crecer más la cabellera en el futuro. Por eso le quedó bocha justamente en los campitos donde él jugaba, hasta entrar a jugar en las inferiores del Arsenal de Lavallol. Les cuento, Arsenal de Lavallol fue un equipo que duró unos años, hasta casi finales de la década del 60, un club que tenía muchísimos cracks, era formador de cracks que después normalmente los llevaba a River o a Boca. Fue filial de River en un momento, de Boca en otro momento, pero fue un hacedor de cracks. Así que allí justamente Maschio coincidió con otro jugador que tuvo una larga trayectoria, del que hablaremos seguramente en otro video, porque también lo merece en el futuro, que fue Vladislao Cap. Hay muchas coincidencias entre Maschio y Cap, no solamente coincidencias futbolísticas, juntos como rivales, como entrenadores también, pero también hay que decir que con el tiempo Cap se transformó en el cuñado de Maschio, así que bueno, hicieron una trayectoria juntos en un principio de la carrera realmente increíble, porque de Arsenal de Lavallol saltaron los dos juntos a Quilmes, y de Quilmes fueron a Racing, así que fíjense, 3 clubes seguidos en los que coincidieron Cap y Maschio. Bueno, Maschio ya aparecía como un jugador muy talentoso, un chico, en ese momento un chico muy talentoso, 19, 20 años, que ya atrajo a muchos equipos, justamente llamaba la atención por su juego, un jugador siempre cerebral, un jugador incisivo también, un jugador con mucha técnica, muchísima técnica, muy frío también para jugar, y rápidamente entonces en 1953, con 20 años, junto con Cap, como les comentaba, fueron a Quilmes. Rápidamente de Arsenal de Lavallol saltaron a Quilmes, un Quilmes que estaba en Primera B. Quilmes no estaba en primera división, Quilmes estaba en la segunda división, para aquellos que no siguen el fútbol argentino. Primera B, en aquel tiempo era segunda, hoy es el Nacional B, segunda, y Primera B tercera. En aquel tiempo Primera B era segunda, y fueron a Primera B y no salió campeón. No salieron campeones Maschio y Cap, salió campeón otro equipo, es decir, Quilmes salió quinto en el campeonato. Pero ¿qué pasó? Marcó muchos goles, marcó 25 goles Maschio en ese torneo, y claro, ya rápidamente los ojos estaban puestos en él por otros equipos. También Cap se destacó mucho en ese torneo, y Maschio y Cap van a Racing inmediatamente al año siguiente, es decir, en 1954 ya estaban en Racing Club. Fíjense, de Arsenal de Lavallol en 2 años ya estaban en Racing. Lo que ocurrió es que le tocó a Maschio el servicio militar en 1955, en la primera parte. Es más, él sufrió, haciendo servicio militar, el bombardeo del 16 de junio de 1955, siempre lo contaba como una de las anécdotas, y entonces la primera parte, en esta primera etapa de Racing, no se pudo consolidar. Lo hizo en la segunda parte, siendo después, en 1955, goleador del torneo argentino, con 18 goles junto con Francisco Pancho Loiácono. A usted le sonará seguramente Loiácono porque él se quedó a vivir en Italia jugando para Roma y la Sampdoria
desde la temporada siguiente, se fue en 1956, cuando terminó esa temporada, él jugaba para Gimnasia y allí en Italia se quedó a vivir Francisco Loiacono. ¿Y cómo son las cosas? Porque Maschio también, un año después que Loiacono, en 1957, emigraría al fútbol italiano. Pero ese año 1955 fue muy destacado para Maschio en Racing. Como decía, Racing terminó segundo, subcampeón del torneo, detrás de River, a 7 puntos de aquel River que ganaba prácticamente todos los años, salvo 1954. Entre el 52 y el 57 River ganó todos los títulos, así que Racing hizo una muy buena campaña. Por cierto, en algún momento llegó a ser compañero de José Pizzuti y esto más adelante vamos a retomar porque tendría un valor muy importante. Y ya para 1955, esa campaña que dije hace que lo convoquen a la selección nacional a Humberto Maschio en 1956. Ahí Humberto Maschio comienza a jugar en la selección argentina, no llegaría a jugar una gran cantidad de partidos, serían 12 partidos con la camiseta de la selección, pero en esos 12 partidos Maschio convirtió 12 goles, para que ustedes tengan una idea de lo que era. La cuestión es que se acercaba, lo primero que jugó Maschio es los Juegos Panamericanos de 1955, esos Panamericanos se jugaron en México, ustedes recordarán, y Argentina obtuvo la medalla dorada, o sea que Maschio se consagró campeón de los Panamericanos 1955. Eso lo mantuvo ya en la selección mayor después, y en 1957 llegó, ahora se llama Copa América, en aquel tiempo se llamaba Sudamericano directamente. Campeonato Sudamericano, eran muy importantes los sudamericanos de selecciones. En esa oportunidad tocaba jugar en Perú, en Lima, y el equipo argentino fue brillante. Un equipo argentino muy recordado, con excelentes jugadores, que termina ganando, pero casi de punta a punta el torneo. De los 6 partidos ganó 5, así que fue una cosa realmente impresionante, dando un recital y ganándole a Brasil en el último partido 3-0, con un espectáculo que muchos elogiaron en todo el mundo, los que pudieron ver ese partido. En demostración de gran calidad. Una magnífica jugada de la delantera celeste y blanca precede al segundo gol. Y claro, eso catapultó a esa selección al terceto de ataque, principalmente al fútbol europeo, al fútbol internacional. Es decir, rápidamente se fueron a jugar al fútbol italiano los 3 más importantes de ese equipo. Estamos hablando de una delantera recordada como Los Ángeles de los Caras Sucias, ¿no? Los Ángeles Caras Sucias, ese equipo quedó así conocido históricamente en el fútbol argentino, con Corbata como extremo derecho, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz. Además, Pipo Rossi en el medio, un equipo realmente espectacular que ganó, como decía, esa Copa América o ese Sudamericano de 1957. Aunque para muchos historiadores, para muchos analistas del fútbol, ese fue el principio de la perdición. ¿Por qué? Porque se va ese terceto al fútbol italiano y a partir de allí no son convocados más esos jugadores para el Mundial o para lo que vino de la selección argentina. La AFA les hizo una especie de cruz, no jugaron más en la selección. Entonces, claro, Argentina fue al Mundial del 58 sin Maschio, sin Angelillo y sin Sívori. Una locura, realmente una locura. Y entonces, claro, sin estos 3 jugadores, más otros que faltaron, la selección argentina fracasó rotundamente en ese Mundial y a partir de ahí yo creo que cambian las condiciones, ya nos hemos referido a esto en otros videos, cambian las condiciones de la selección argentina y del fútbol argentino, ¿no? Es decir, de un convencimiento de que se podía ganar todo a pasar a darse cuenta que sin esos jugadores, sin los jugadores que estaban en el exterior, ya se había perdido bastante la calidad. Así que bueno, a partir, como decía, de 1957, con esta emigración de este terceto, pero nosotros nos referimos a Maschio, comienza una nueva etapa de Humberto Maschio en el fútbol europeo. Él va a empezar jugando en el Bologna. Su primer equipo fue el Bologna, es decir, el de Racing fue el Bologna, ¿no? ¿Qué pasa en el Bologna? Que Maschio, como suele pasar con tantos jugadores que se van todavía hoy al exterior, en el Bologna le quisieron cambiar el puesto. O sea, en el Bologna lo pusieron de 9, de centro delantero, lo cual no era. Fíjense que estamos hablando del triunfo de Maschio en los Panamericanos, en el Sudamericano, jugando de 8, que era lo que él jugaba. Es decir, no, era un volante incisivo, un volante con llegada, pero él no era 9, no era centro delantero. Entonces él va al Bologna y no se adaptó, no se hallaba en ese equipo, no estaba conforme con esa situación. Jugó 2 temporadas allí hasta que en 1959 él va a jugar por el Atalanta. Cambia de equipo, va al Atalanta.
y ahí se encuentra con un técnico muy importante en su carrera, que fue un técnico muy relevante también en la historia del fútbol mundial, como es Ferruccio Valcarelli. Ferruccio Valcarelli, a lo mejor a muchos les suena también, como antes les decía, de lo Diácono, porque Valcarelli estuvo muchos años después, más adelante, en la selección italiana. Él tomó la selección italiana después del gran fracaso de Inglaterra 66, cuando Italia fue derrotada por Corea del Norte. Fue una de las grandes campanadas de ese mundial. Una Italia que pierde, una Italia que era potencia ya hace rato en fútbol, que era bicampeona del mundo, que pierde frente a Corea, ¿no? En Inglaterra 66, sale el técnico y lo nombran entonces ahí a Valcarelli, que lo saca campeón de Europa en el 68 y finalista del Mundial de México 70, donde pierde, claro, contra la magia de Brasil de Pelé, ¿no? Pero bueno, Valcarelli dirigió hasta el Mundial de Alemania 74, logró la clasificación para el Mundial 74 también, con la selección italiana. Con ese Valcarelli se encuentra entonces Maschio, un Valcarelli que comprende la situación de cómo juega él, que ya tenían claro quién era Maschio, y entonces le dice, no, usted va a jugar donde realmente rinde más. Si usted va a jugar de volante, un volante cerebral, o sea, Maschio que ya tenía mucha experiencia, que ya tenía muchos años en primera división, entonces Maschio siempre dice que fue su mejor etapa en el fútbol europeo, fue su año dorado. Él dice que esos tiempos en el Atalanta fueron realmente increíbles. Atalanta gana lo que era antes una copa muy importante, que fue bajando en el nivel de importancia, pero que todavía lo era, que era la Copa Mitropa, una copa que antes era de los campeones de Europa. Bueno, con Atalanta gana la Copa Mitropa, obtiene un sexto puesto que después, cuando se celebró el centenario del Atalanta, toda una fiesta a la que fue invitado Maschio, que ya vivía en Argentina, y ahí se consideró ese equipo del Atalanta como el mejor de la historia del Atalanta. Yo creo que ahora muchos saben, el presente supera bastante más a ese equipo, ¿no? Este equipo de ahora, me parece que con Gasperini supera a aquel seguramente en resultados, en trascendencia, pero hasta ese momento, yo le diría que hasta hace unos 5 años o 6, ese era el mejor Atalanta de la historia, considerado así. Así que fíjense lo que fue esa dupla Valcarelli en el banco de suplentes y Maschio jugando, ¿no? Así que bueno, esto lo lanzó mucho a Maschio. Maschio, como decía, en la temporada 61-62 termina en el sexto puesto con el Atalanta, y entonces eso lo lanza a que el Inter de Helenio Herrera, del argentino, HH, como se llamaba Helenio Herrera, el Inter que salió 2 veces campeón de Europa, lo convoca para jugar en ese equipo. Claro, en ese equipo había un gran volante creativo, que fue, por cierto, el último español Balón de Oro hasta Rodri, que era Luis Suárez, no confundir con Luisito Suárez, el uruguayo, ¿no? Luis Suárez, un calvo volante del Inter, que realmente un gran talento, que había jugado antes en el Barcelona, también con Helenio Herrera, y que pasa al Inter, entonces coincide con Luis Suárez allí Maschio. Y lo que pasó, dicen muchos, esto es, bueno, habría que comprobar con historiadores, que Helenio Herrera, que tenía un carácter muy especial, muchos saben que era muy duro, Helenio Herrera muy, muy duro, no se llevó bien con Maschio, es decir, que parece ser como que había, algunos dicen celos de figuración, otros discusiones tácticas, muy probablemente, como era el Inter un equipo rocoso, que jugaba el contragolpe y muy efectivo, Maschio no estaría muy contento con esa forma de jugar al fútbol, pero bueno, lo cierto es que ahí Humberto Maschio duró una sola temporada porque realmente no se adaptó a ese equipo. Pese a los problemas que tuvo en el Inter con Helenio Herrera, Maschio alcanzó a ser convocado a la selección italiana, una de las tantas locuras del fútbol argentino, ¿no? Perderse a Maschio y una selección argentina que fue al Mundial de Chile, pero Maschio fue a ese Mundial pero con otra camiseta, con la camiseta italiana. Allí participó de la famosa Batalla de Santiago contra la selección chilena, un partido vergonzoso realmente por todo lo que ocurrió allí, expulsiones, patadas de todo tipo, y Maschio terminó con la nariz quebrada directamente en ese partido. Así que tiene ese recuerdo que le quedó de ese partido, una selección italiana que no anduvo bien. And there's trouble already, there's a fight going on in the middle there. Well, this looks like turning into a real battle. There's 2 Chileans down on the field. And what a scene after just 5 minutes play. And Perini took a kick at a player then. Well, this is absolutely ridiculous. Perini took an open kick at a player who was nowhere near the ball.
y Maschio cuando vuelve ya para temporada 62-63 es convocado para jugar en la Fiorentina, que fue su último equipo en el fútbol italiano. En la Fiorentina salió cuarto por 2 temporadas. ¿Qué pasó en la Fiorentina? También les quería comentar que se reencuentra con Valcareggi. Prácticamente se puede decir que fue lo último que hizo Maschio en el fútbol italiano y lo último que hizo Valcareggi en clubes antes de llegar a la selección. Lo cierto es que salen cuartos, muy buena clasificación, muy buena colocación para la Fiorentina durante 2 temporadas seguidas, y en la temporada 1965-66, la tercera temporada, llega a la final de la Copa Italia y no llega a jugar la final que sí ganó el Atalanta, es decir que de alguna manera Maschio fue campeón de esa Copa Italia, pero no jugó la final porque ya hacía bastante que estaba el rumor insistente de que Racing de Avellaneda lo quería en su vuelta al fútbol argentino. ¿Qué pasó allí? Lo que pasó es, ¿se acuerdan que antes les mencioné cuando en la primera etapa de jugador de Racing él había sido compañero de Pizzuti? Bueno, Pizzuti, que había sido compañero de él en Racing, ahora era el técnico de este equipo de Racing que aspiraba, tenía serias aspiraciones a ganar el campeonato, que realmente estaba Pizzuti armando un equipo como para no solamente ganar el campeonato, sino para más. Y ahí es que Maschio regresa entonces al fútbol argentino sin jugar la final, convence a la Fiorentina de que lo deje salir y entonces no llega a jugar la final de la Copa Italia y se suma a un Racing en el que no se ahorraron críticas. ¿Por qué? Porque Maschio ya tenía 33 años y recuerden ustedes que hace 50 años no era como ahora. 33 años era considerado muy veterano un jugador. Y ya, claro, Maschio venía muy baqueteado de muchos años en el fútbol europeo, no se podía ver fútbol europeo por televisión, o sea que en Argentina no se sabía mucho sobre los últimos tiempos de Maschio. Era muy criticado, pero Pizzuti, que había sido su compañero y ahora era el técnico del equipo, lo defendió siempre a Maschio, diciendo no tengan duda de que es un gran refuerzo para Racing. Y ahí es que Maschio se incorpora a este equipo de José, a este equipo de Racing. Pero claro, una vez que ya el campeonato estaba algo empezado. Es decir, que ustedes piensen que en el fútbol argentino no se jugaba como en Europa. Es decir, no era temporada de mitad de año, mitad de año. Ya había comenzado el campeonato de 1966 y entonces en un campeonato de 38 fechas, Maschio se incorpora un poquito más tarde y termina jugando 31 partidos de los 38, marcando 6 goles. O sea que realmente una buena campaña de Maschio, que tampoco era goleador y que, como dije, no era mucho más veterano. Y de hecho los hinchas de Racing que recordaban al Maschio de los años 50 se encuentran con un Maschio bastante diferente. Un jugador más cerebral, que era un poco el que enhebraba las jugadas, el que creaba las jugadas, a veces definía con frialdad, de un muy buen remate, pero básicamente el cerebro del equipo, ¿no? Un jugador ya veterano, pero que realmente encajó muy bien en el esquema de Juan José Pizzuti. Y entonces, bueno, Maschio, además en esos 6 goles, uno se lo marcó a Independiente en un 2-0, muy recordado también en el clásico de Avellaneda. Así que bueno, Maschio termina formando parte de ese equipo que no solamente gana el campeonato de 1966, sino que luego se proyecta y le gana a Nacional de Montevideo la final de la Copa Libertadores del 67. 43 minutos. Debe realizar una vez más Racing el saque desde el arco. Y Orozco le indica que la pérdida de tiempo será descontada. El tiro desde el arco lo tiene a su cargo Roberto Perfumo. Cabeció Álvarez. La recibe Viera, que debe entregar a Domínguez. Mori, Maschio, Cardoso. Y es lateral para los locales. Se adelanta Nacional.
Últimos instantes. Milton Viera. Mujica. El centro de Mujica. Saca Basile. Se adelanta Cococho Álvarez. Pase para Orruzmendi. Martín le quita y es lateral. Álvarez con el centro. Sacó Díaz. Y en este instante 45 minutos. Tiempo reglamentario cumplido. A partir del instante mencionado estamos en descuento. Y el grupo de argentinos realmente entusiasmados con esto que entiende es una hazaña de Racing hasta este momento. Empatar en el Centenario. Ahí está la gente que vino de la Argentina para alentar al Racing Club. El panadero Díaz dándole a Maggio. Va a terminar el partido. Maggio sigue con la pelota. Suena el piloto y termina el partido. Racing empata con Nacional en el Centenario. Habrá tercer partido. Y también gana la Copa Intercontinental el Celtic de Glasgow en aquel famoso partido de Montevideo y el golazo del Chango Cárdenas, ¿no? Maggio. Rapo. Cárdenas, Maggio. Otra cosa, Cárdenas. Bueno, así que Maggio se convierte en un jugador fundamental en esa Copa Libertadores que Racing ganó en 1967, marcó 6 goles, realmente una muy buena cifra también, así que bueno, la campaña de Maggio fue muy importante y no solamente en las temporadas 66 y 67 que Racing ganó todos los títulos, sino que en 1968 también Maggio hizo una muy buena campaña con Racing. Racing hizo una muy buena campaña y Maggio formó parte de esa campaña. Y piensen ustedes que Maggio ahí ya tenía 35 años, que no es lo mismo que ahora, era casi como tener 40 ahora. Tenía 35 años en ese momento Maggio y Racing hizo una muy buena campaña, inclusive en el Nacional de 68. Racing termina el triangular final que termina ganando Vélez Sarsfield justamente frente a Racing en la cancha de San Lorenzo, en el partido en el que Vélez sale campeón. Maggio juega su último partido en Primera División, se retira allí. Pero antes había jugado también la otra Copa Libertadores. Racing llega como campeón a la Copa de 1968 y ahí es eliminado en semifinales por Estudiantes de La Plata, el Estudiantes de Subeldía, como técnicos de Bilardo, de Madero, de esos jugadores de Verón, que termina después ganando a Libertadores y ganando a la Intercontinental. Pero fueron durísimas batallas de Racing con Estudiantes, muy recordadas hasta ahora, esas batallas en las que Racing resigna el título de la Copa Libertadores frente a Estudiantes, pero fíjense que todo 1968 tuvo a Racing como gran protagonista, es decir, hasta el final peleando la Libertadores, peleando el Nacional en el triangular final, y en el último partido, como decía, que Vélez sale campeón, fue justamente frente a Racing y fue el último partido de Maggio como jugador de fútbol. Ahora bien, hay que decir algo también raro porque la vida o la carrera dentro del deporte o dentro del fútbol de Maggio continúa muy rápidamente. Si le pasa algo muy poco común. Maggio deja de jugar a fines de 1968 y rápidamente el AFA lo convoca como técnico de la selección argentina. O sea, algo que después pasó con Maradona o con otros, ¿no? Esto de que con muy poca, o hasta Scaloni se podría decir de alguna forma, ¿no? Sin ninguna experiencia de haber sido entrenador, Maggio es convocado para dirigir a la selección argentina. Pero en una época muy convulsionada, la selección argentina se preparaba para el Mundial de México 70, que se jugaría un año después, y Maggio llega a dirigir 4 partidos solamente a la selección, no obtiene buenos resultados, y entonces interviene en ese momento el dictador,
Juan Carlos Onganía, interviene la AFA, se producen cambios y Maschio es prácticamente eyectado del cargo de director técnico. Es decir, que duró muy poco y fue muy convulsa la situación. Pero bueno, fue un caso muy raro porque hacía muy poco que había dejado de jugar al fútbol. Cierto que siendo muy veterano, ¿no? Así que bueno, a partir de allí Maschio desempeñó el cargo de director técnico, pero con algunos altibajos, con un tiempo que estuvo sin dirigir también, y una característica también bastante saliente. Y es que en 1973, estamos hablando de 4 años después de esta experiencia en la selección, es convocado para dirigir a Independiente. Lo dirige Independiente y lo saca campeón de la Copa Libertadores y de la Interamericana. En 1973 le estoy hablando, ¿no? Una de las 4 Libertadores seguidas que ganó Independiente. Fíjense que las ganó casi siempre. Hemos hablado en un video que ustedes pueden ver acá de Independiente de los 70. Independiente 4 veces seguidas campeón de América. Bueno, siempre era dirigido por exjugadores de Racing. Una característica bastante particular. Pero bueno, Maschio dirigió ese Independiente y algo más que me parece importante destacar. ¿Saben a quién hizo debutar Maschio? A otro Bocha. A él le decían Bocha como jugador. Bueno, Maschio hizo debutar a otro Bocha en Independiente. A Ricardo Enrique Bocchini. Nada más y nada menos. Así que si hay tantas cosas para decir de Maschio, una más de las perlitas de la carrera de Humberto Dionisio Maschio es haber hecho debutar a Ricardo Bocchini en Independiente. Así que bueno, Maschio tiene esa característica a tal punto que, creo que sigue siendo así, que en el estadio de Independiente hay un sector de las plateas que tiene el nombre de Maschio. ¿Sí? En Independiente, ¿no? Así que fíjense, siendo Maschio un ídolo de Racing, él decía Racing es como mi casa. Más de una vez bromeaba diciendo que la esposa le preguntaba a quién quería más, a Racing o a mí. Y Maschio decía, no, a los dos igual. Y después decía, igual que a Racing, ¿me querés a mí? Y bueno, sí, dice que la esposa se enojaba con eso, porque él, para calmar los ánimos, decía, no te quiero igual que Racing, ¿no? O sea, increíble. Así que bueno, esta es un poco la historia de Maschio como director técnico. También hay que decir, vuelvo a Vladislao Cap, el cuñado de Maschio que tantas veces jugó con él, juntos en la primera etapa de la juventud, que en un Racing Independiente, en la época que él dirigía Independiente, Cap dirigía Racing. Con lo cual se enfrentaron como técnicos en un clásico de Avellaneda. Realmente increíble también, ¿no? Esas cosas del fútbol. Otra característica de Maschio interesante es que participó en una película. En 1957, en la película Fantoche de Ramón Viñols Barreto, con libreto de Hugo Moser, aquel de las comedias de televisión. Y bueno, ahí participó junto con Luis Andrini, Beatriz Taibo, actores de mucho fuste de aquel momento. Y muchos otros protagonistas de Racing también participaron. Guillermo Stabile, el técnico de la selección argentina de tantos años, compañeros del equipo. Así que bueno, realmente una película que es una rareza, ¿no? Porque bueno, ahí participa, como pasaba mucho en esos años 50, Humberto Maschio de Fantoche. Como técnico hay que decir también que entre 1998 y 2000 formó parte de la dupla técnica con Gustavo Costa. Fíjense ustedes, ahora el propio técnico de Racing, bueno, en algún momento en ciclos anteriores, porque Gustavo Costa volvió a dirigir a Racing también en 2007 y en este momento, es decir, en 3 oportunidades. Pero en la primera de ellas, en 1998 hasta 2000, formó parte del cuerpo técnico con Gustavo Costas. Queríamos contarle entonces cómo fue la historia de Humberto Maschio, un jugador muy importante para la historia del fútbol argentino, por haber integrado aquel equipo maravilloso de los Carasucias, por haber ganado esa medalla en los Panamericanos, por haber integrado aquel Racing también tan trascendente que además conservó un invicto de 39 partidos por muchísimos años hasta que el Boca de Bianchi lo termina superando iniciado el siglo XXI. Pero hasta allí Racing tenía el invicto de 39 partidos al récord y Maschio formó parte de ese Racing también. Fíjense con tanta discusión que hubo cuando llegó, lo que terminó pasando con él y después termina convirtiéndose en símbolo todavía mayor al haber sido parte del cuerpo técnico de Racing. Pero también es reconocido por los hinchas de Independiente y yo creo que por todos los hinchas del fútbol argentino. Alguien como Maschio que hizo 135 goles en 411 partidos como jugador, y además habiendo sido exitoso en cierta forma también como técnico, alguien muy recordado que falleció hace muy poquito y le queríamos hacer este homenaje en el canal. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.